parece que no hubiera pena, como si así fuera que no hubiera. Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, estamos en ADN FM, Radio Comunitaria con la perspectiva de los trabajadores. Estamos en el 98.5 de su dial, también a través de www.adeonlavalleja.com.uy, en las aplicaciones TuneIn, Radio Garden, en la página Hoy Radio. Estamos también en las redes sociales, programa La Mañana en Facebook, @La Mañana de ADN en Twitter, en Instagram y en el canal de YouTube, donde puede escuchar en la tardecita ya todas las mañanas, todos los días, para contarles que esta tarde ya va a estar una nueva columna. Tengo a el psicólogo Santiago Coitiño, como todos los lunes, aquí conversando ya con nosotros, y te damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido a la mañana. Buen día, Mario, muchas gracias. Así, todo tranquilo por aquí. Así que esta columna ya en la tardecita ya va a estar puesta en nuestro canal de YouTube para que se pueda compartir y se pueda seguir analizando, porque muchas veces me pasa a mí como preguntón, ¿no? Como enredador de temas, a veces repasarla para ver si tiene el sentido que queríamos darle, o para analizar un poquito. Y me pasa habitualmente, Santiago, no sé si te pasa a ti, que siempre después de la segunda parte surgen nuevas preguntas, o tal tema podría llevarse para otro lado. Y la semana pasada yo terminé muy entreverada la columna porque quería apuntar a lo emocional, y se venía una fecha muy significativa para decisiones drásticas con respecto a lo emocional, que fue el sábado, que se conmemoró, o se conmemora, no sé si se conmemora o se fija una fecha para tomar conciencia sobre el suicidio, un tema que tiene muchos mitos, muchas verdades y muchas determinaciones falsas, o nosotros mismos nos saboteamos el tema del suicidio. O sea, quienes lo padecimos cerca, quienes somos los llamados sobrevivientes, en el buen sentido de la palabra, cuando tenemos a alguien muy cercano que comete suicidio, nos hacemos un poco los giles, y lo digo en un buen término, no hacemos los distraídos, y nos cuesta abordar, pero son temas que son importantes y que cada vez, yo creo que cada vez uno se va animando más a ponerlo arriba de la mesa. Y bueno, me parece que es la mejor manera de encararlo, de ponerlo allí, es de la mejor manera desde lo profesional. Por eso te paso la posta, y si me voy por las ramas, tráeme de vuelta el trillo. Perfecto. Sí, tal cual. Sobre todo el tener en cuenta que lo que se pone a veces, ¿no?, con estas fechas, es justamente el análisis de cómo están siendo de alguna manera el encare en esta problemática, ¿no? Claro. Tanto a nivel social, a nivel de salud pública, porque es un tema que muchas veces se malentiende, que refiere a un sector disminuido, muy particular de la sociedad. Entonces, de alguna manera, cuando estas temáticas se las dispone solamente, o sea, las entiende como casos un poco aislados, raros, de personas con características determinadas, a veces lo que ocasiona es sacarle fuerza a la importancia que tiene, claro, el tema, y cómo nos influye a todos de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando también, como vos decías al principio, que más o menos también lo vinculábamos la sesión pasada, te iba a decir, la columna pasada, acerca del dolor emocional. Claro. Desde ahí todos, en algún sentido, o hemos pasado, o estamos pasando, o vamos a transcurrir situaciones que nos generan en menor o menor intensidad, en mayor o menor intensidad, dolor emocional. Entonces, de alguna manera, lo que se hace necesario es un poco abrir un poco la cancha, abrir un poco la mirada, otorgar un poco también de información acerca de este tema, que es básicamente algo que a nivel nacional y a nivel mundial es algo que realmente está afectando
a todos o en mayor medida. Estamos hablando que, por ejemplo, en cuanto a cifras, el año pasado básicamente cerca de un promedio de 2 suicidios por día en Claro. Uruguay, que son cifras realmente muy altas. Con la interno media y mundial, Santiago, con la media mundial, ¿cómo estamos? y estamos muy arriba. Ajá. Sí, son cifras bastante desalentadoras. 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 Lo que hace un café en la mañana, ¿no? Me despejó Sí. todo. Sí, una agüita. No, a ver, ¿son desalentadoras por qué motivo? ¿Porque vienen en crecimiento o porque estamos muy lejos de la media mundial? Y en realidad los dos. O Oh. sea, estamos muy arriba en cuanto a la media mundial, y en los últimos años también ha ido creciendo. Ujú. El año 2019 fue capaz que uno de los peores años, capaz que estamos hablando que en el 2002, ¿no? Con la crisis. Ujú. Sí, Y sí. el contexto socioeconómico hubo un pico muy alto, Claro. pero el 2019 básicamente estuvo muy cerca De ese pico. de ese pico. Ujú. Y en el 2020, en realidad, si bien no alcanzó a igualarlo, estuvimos a muy poco. Como te digo, estamos hablando de un promedio básicamente de 2 suicidios por día, que es Claro. muchísimo. Entonces lo que hace es, bueno, en realidad a nivel interno, a nivel nacional, es algo que hay que prestarle bastante atención, y es algo ya a nivel, yo diría a nivel de salud pública, a nivel Sí, sí. de político y a nivel social, ¿no? Claro. Entonces siempre lo que viene bien en este sentido, bueno, es intentar informar, comunicar, que también a veces estas intenciones son un poco, de alguna manera opacadas por algunos mitos también que que van por el lado de, por ejemplo, uno de los tantos de que si hablamos de suicidio estamos como instalando la idea, o incitando a pensar en eso, lo que puede llegar a ocasionar cierto riesgo. Y bueno, eso es un mito que básicamente tenemos que empezar a sacar de arriba de la mesa, ¿no? Y a clarificar un poco que a nadie se le instala ninguna intención, ni ninguna acción, ni ninguna idea, si ya no la tiene consigo, ¿no? O sea que el mito es, si hablas de suicidio lo instalás, pero por lo general también tenemos esa otra referencia, y capaz que vos lo podés esclarecer un poco más con respecto a cómo se viene manejando. Es muy difícil ver en los últimos, o sea, no hoy, pero en años anteriores, en décadas anteriores, que el suicidio sea una noticia. Era como un tabú, era una cuestión de que tampoco se hablaba, como queriendo preservar esa idea que se plantea. No hablamos de suicidio ni en los medios, no hablamos de suicidio ni en los centros de salud, como que queda ahí encerrado, y después, claro, cuando salta, sorpresa siempre. Claro. Y además cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de hablar de suicidio, de informar de suicidio, que sea algo de alguna manera que se conozca, no es solamente algo que busque solucionar o que busque la prevención solamente de la persona que de repente está vivenciando mucho dolor emocional, sino que hay más variantes también, o sea, Ajá. en el sentido de cuando se busca de alguna manera informar sobre el suicidio o poner el tema sobre el tapete, no se busca obviamente romantizar el suicidio ni que sea algo, porque también estamos hablando de las maneras en que se comunica, ¿no? Claro. Entonces las maneras en que se comunica no solamente van de alguna manera con la intención de prevenir a la persona, ¿no? De quien vivencia eso, sino de enterarnos todos también de a quienes también estamos acompañando a esa persona. O sea, de quien es un familiar de una persona que está transitando un dolor, de que es un amigo, que una persona que está transitando el dolor, de un también, de como vos comentabas recién, de dar información también a aquellas personas que vivenciaron la pérdida traumática del suicidio de una persona cercana. Entonces el suicidio básicamente es algo que hay que ponerse sobre el tapete, porque hay mucha falta de información que viene bien a todos, básicamente, de cómo capaz acompañar, de cómo, de qué hacer acerca de algunas señales, de disipar algunos mitos también, que es básicamente lo que la intención de hoy. Así que bueno, esta columna básicamente venía por bien. por ese lado.
Hablando de eso, ¿no? De que definitivamente si se habla del suicidio, puede generarse se ponga el tema arriba de la mesa y haya una persona que se le pueda ocurrir cometer suicidio. También hay como un mito de que estaba todo bien y se le ocurrió, es un instante o sea, se pone como es un instante fatal y es imperceptible ni te da la posibilidad de prevenir. Eso es así. Ese mito está instalado, pero ¿es así? ¿Es de un momento para el otro o hay un montón de señales que no vemos o no queremos ver? Sí, ahí va. También se trata de cierto mito, debido a que básicamente, ¿qué pasa? El suicidio es básicamente la intención de dejar de transitar todo el dolor que se transita, ¿no? Porque a veces hay cierto mito también que viene de la mano de que quien se suicida en realidad quiere directamente dejar de vivir y que poco tiene en cuenta las demás personas. Lo que hay que entender un poco también es que el suicida no es que quiera dejar de vivir, sino que lo que quiere es terminar con el dolor que está vivenciando, ya se hace insoportable. Y son dos ideas o dos intenciones totalmente diferentes, porque se entiende básicamente que quien de alguna manera está transitando el dolor y encuentra otra alternativa, directamente no se quita la vida. Claro. Entonces no es que el suicida se quiera quitar la vida, sino que lo que quiere es dejar de sufrir este dolor emocional bastante intenso. Que como decía, dolor emocional todos de alguna manera vivenciamos dolor emocional en mayor o menor medida, todo obviamente depende del umbral del dolor que tengamos. Como tenemos un umbral de dolor a nivel físico, también tenemos un umbral de dolor a nivel emocional, que muchas veces lo que ocasiona también es el rejunte de situaciones, que se transforma capaz muchas veces en una bola de nieve de carga emocional, que sumada tal vez muchas veces a esta visión de túnel a veces que sucede con esta persona de no poder ver más allá de su propio dolor, o sea, más allá de no poder ver situaciones que busquen cierta alternativa, como comunicarse con una persona allegada, y de alguna manera poder compartir este dolor, que muchas veces la situación del suicidio viene por estas cuestiones de que sea tabú. Entonces ahí la apertura, ¿no?, a generar una conversación por ese lado, de alguna manera no ayuda, de alguna manera es una puerta que básicamente se cierra cuando uno está con ese tema de tabú. Entonces el padre o el amigo no se anima a preguntar, y el que está sufriendo eso tampoco se ve muy abierto a poder expresarse. Entonces de alguna manera son oportunidades que son de alguna manera fácilmente posibles, ¿no?, que son fácilmente accesibles, y todo de alguna manera está influido por estas ideas o esta cultura de que el suicidio es algo de tabú, es algo mal visto, que si alguien se suicidó hay que decirlo como bajito. Son todas cosas que básicamente no ayudan tanto, y son a veces la falta de información, o la necesidad de información también viene dado por eso, por uno estar disponible a conectar con la otra persona, estar disponible a no tenerle miedo a la pregunta, sobre todo cuando estas personas de repente sí tienen algunas señales, sobre todo con estas frases un poco desesperanzadoras que a veces se ven, ¿no?, que a veces, sobre todo en los jóvenes, capaz que se ven en alguna publicación, o a veces se ven en lo que dice literalmente, sobre todo, bueno, tal cosa no tiene sentido, o ¿por qué voy a hacer tal cosa si en realidad o no sirvo para esto, o no tiene mucho sentido de ser? Como todas esas frases o posturas un poco desesperanzadoras, a veces de alguna manera hay que indagar, hay que darle rienda, hay que conectar. Bueno, ¿por qué estás pensando eso? ¿Qué está pasando contigo? Básicamente no tenerle temor a la pregunta, no tenerle temor al indagar, porque es algo que puede suceder, que no puede suceder a cualquiera, y que básicamente lo que se necesita es una apertura de alternativas, ¿no? Una apertura de alternativas de poder conversar, de poder buscar algún tipo de ayuda, de que el dolor básicamente es
circunstancial, de que es temporal, si bien se puede vivenciar como que es algo que ha pasado muchos años o mucho tiempo. Hay que entender también que, por ejemplo, el suicidio es una decisión, muchas veces se entiende como una decisión permanente ante un problema que es temporal. Entonces, Santi, bueno, sí. pero una decisión permanente que también puede llegar a ser una decisión permanente, sí, a través de una alternativa, como decías vos al principio de todo este pasaje, es terminar con el dolor, porque supuestamente, o desde lo que yo pude comprender, es una alternativa de varias la salida al suicidio. Claro, exacto. Sí, totalmente, claro. El suicidio es es como la única alternativa que la persona ve en su crisis, ¿no? Es como la única que tiene a su mano. Si tuviera otra, de alguna manera, la visión de otras alternativas, no recurriría a esa, básicamente. Claro. Y ese otro mito que si una vez cometió o intentó el suicidio, es como si fuera, ya está marcado por eso. No, como que no hay otra alternativa, ya va a ser, claro, como que de forma permanente. Claro, como que el suicida, si alguna vez tuvo un intento, es un suicida de por vida, por ejemplo, ¿no? Claro. También es un mito que está muy recurrente y en realidad nada se aleja más de eso. Todos de alguna manera podemos tener ciertos momentos, ¿no?, difíciles en la vida, y tener, sí, también el hecho de validar también el pensamiento suicida, ¿no? Claro, ahí está. Como decir, era obvio, ¿no? O sea, como que jugar con una respuesta al desenlace más que con una más que una teoría previa, es como la excusa del desenlace. Y ya lo había intentado muchas veces, y sí, era obvio. Claro, como que también apoyar esa idea de que en realidad no tenía otra alternativa, que claro, no nada más. exactamente. Pero viste que venimos viendo diferentes situaciones que se descartan por su propio peso la alternativa de mejorar la situación para que salga por otro lado, no salga por la vía del suicidio. Exactamente, sí, esa es básicamente lo que se hace necesario. Lo que se hace necesario también informar no solamente a la persona que está transitando eso, sino a quien acompaña, básicamente. Claro. Y muchas veces en ese romanticismo o de darle a veces no murió por los colores, se hundió con el barco. Hay como una cuestión, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando, ¿no?, se hundía el barco, el capitán se quedaba envuelto en la bandera, hay un acto heroico. Cuando hay un caso emblemático de una persona que se suicidó en el medio de la cancha de su club, de sus colores, por no poder resolver la situación, y generó una mística heroica atrás del suicidio. Hay como una cuestión de eso que vos hablabas cuando tiene que ver con ese romanticismo, pero por otro lado, en contraposición, si cometés suicidio es porque estabas mal de la cabeza. Hay como dos cuestiones que son bien contrapuestas, ¿no? El que la toma consciente de la gloria y sus colores ¿no? Y por otro lado siempre surge él, si se suicidó, porque estaba mal de la cabeza. Tal cual, todo lo contrapuesto en esta cosa que pongo arriba de la mesa, porque ni siquiera es una pregunta. Pongo dos cuestiones que yo las puedo detectar sin mayor formación profesional, ¿no? Exacto, que muchas veces también viene el tabú por ese lado. O si estoy de repente teniendo alguna ideación suicida, no lo puedo compartir con nadie porque me van a mirar feo, porque van a pensar que estoy loco, que me va a internar o lo que sea. Y hay que tener en claro que muchas veces lo que se pone justamente en palabras no se actúa. Entonces, la persona tiene que saber eso, y como decía recién también, está bueno que quienes acompañamos también a estas personas también lo sepamos y perdamos el miedo muchas veces a la pregunta. Por ejemplo, la pregunta de indagar también a veces el nivel de riesgo que está pasando esa persona. Es decir,
bueno, che, esto que me estás comentando, lo que estás haciendo o lo que publicaste, es como que no me cierra mucho, qué es lo que está pasando, qué estás viviendo, de repente, bueno, conectar empáticamente, ¿no? También, ¿no? Todo el mundo, yo también he pasado momentos difíciles, puedo decirme, has pensado en capaz, en pensar que la vida no tiene tanto sentido, o has pensado en quitarte la vida, y bueno, si la respuesta es que sí, muchas veces viene bien preguntar, por ejemplo, si ya ha pensado cómo, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Ahí si la respuesta también es que sí, es que si ya tiene un plan, bueno, ahí ya estamos en un nivel de riesgo un poco más alto, y conviene no perder mucho de vista a esta persona, ¿no? Y acompañarla en el sentido de, bueno, sí, hablar del tema, de nuevo ponerlo en palabras, y acompañar a esta persona en la búsqueda de alternativas. Claro, pero eso que vos estás planteando es de todo punto de vista, ¿no? No precisamente que uno se saque el lazo, ¿qué ejemplo más feo puse, sacarse el lazo? Sino se saque el compromiso y decir, bueno, entonces, si tenés esa idea, andá a lo de Santiago Coitiño, que psicólogo, no, uno ya tiene que empezar a tomar las riendas, ¿no? A ver si se entiende lo que dije, porque usé un ejemplo tan feo que yo mismo me desconcentré. Ante esas cuestiones que vos planteás, animarnos a hablar del suicidio, preguntarle si alguna vez lo intentó, o si tiene un plan, o si ni hablar si lo ha intentado. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros responsables, en el buen sentido de la palabra, de decir, bueno, acá hay un problema, busquemos ayuda juntos. Como quien dice, involucrarse desde el lado positivo. No decir, no, vas a tener que ir a un psicólogo, vas a tener que ir a... ¿no? No, claro, o sea, exacto, acompañar desde el apoyo también emocional, y no tomarlo como que es un problema clínico, profesional, de la persona, ¿no? Claro, o sea, primero cuando ya se pone el tema sobre la mesa, ya estamos haciendo bastante, ¿no? Ya estamos haciendo un montón. El hecho de que la persona perciba un lugar en donde pueda depositar, ¿no? Un poco, bajar esta carga de dolor, ¿no? Porque cuando uno empieza a compartir, cuando de pronto viene el llanto, viene el contar cómo se ha sentido, viene el esto de también compartir, bueno, que tal vez ha tenido o tiene algunas ideas suicidas de alguna manera, esa carga emocional un poco cuando se comparte, justamente se comparte, baja un poco la intensidad, ayuda a bajar un poco la intensidad de toda esa carga. Entonces desde ahí ya estamos ayudando, ¿no? Entonces también hay que, justamente, el animarse a poner esto sobre la mesa ya es una ayuda de por sí. Después, obviamente, acompañar a las soluciones, sí. Capaz que ayudar a, si esta persona tiene ciertas... si está mostrándose reticente a buscar ayuda por otro lado, bueno, acompañar en eso, acompañar en flexibilizar un poco, y a incentivar un poco a la búsqueda de ayuda, ¿no? De nuevo con esto, de poner en palabras que las afecciones a nivel emocional son circunstanciales, que pueden encontrar un cambio, que las cosas, que también hay que proyectarse a futuro, que básicamente, imagínate, en 5 años no vas a estar en la misma situación que ahora, claro. Que el cambio de alguna manera es posible, que si bien obviamente el dolor se siente, el dolor es intenso, es como básicamente, no, haciéndolo como una especie de paralelismo con el dolor físico. Si uno está con dolor de cabeza, está con dolor de muela, muchas veces cuando te vienen a pedir algo, cuando te vienen a pedir cosas, cuando tenés que trabajar o cuando te quieren hacer básicamente activarte, pensar, tomar decisiones, sacarte la mirada de ahí, es realmente muy difícil. Claro. ¿No? Básicamente cuando uno está totalmente nublado por un malestar, no está como en óptimas condiciones ni para pensar claramente, ni para hacer las actividades diarias de manera habitual. Entonces muchas veces, a veces lo que sucede con las emociones un poco negativas es que a veces se van como acumulando. La persona tiene toda una carga de emocional negativa y a su vez tiene que seguir con sus actividades diarias y tiene que seguir con sus responsabilidades. Entonces muchas veces ver que no está haciendo, de alguna manera que no está pudiendo cumplir con sus actividades básicas, con sus actividades cotidianas, a veces también generan un cierto malestar también emocional, y eso también a veces viene bastante bien que todos básicamente lo entendamos
y sacar ese mito también de que, bueno, si vos le pones ganas, de que si vos le echás para adelante, y básicamente si simplemente con el hecho de motivación y de ganas se va a salir adelante. Y muchas veces no, nada está más alejado que Claro. eso. No es solamente poner ganas y bueno, salimos mañana, tomamos una cerveza y esto ya va a pasar. Claro, y fin Y del en realidad asunto. no. Lo que ahí viene siendo necesario un poco es la conexión, la contención, el tiempo, el bueno, si estás así no hay ninguna necesidad ni que tengas que salir mañana con tus amigos, y si no podés estudiar, bueno, no es momento para esto ahora. Ujú. Siempre priorizar básicamente la salud, ¿no? Claro. Como principal de todo. Si hay que de alguna manera dejar algunas cuestiones que es importantes para priorizar un poco la salud mental, también dar cierto apoyo en ese sentido, condición en ese sentido, buscar alternativas y justamente evitar hacer todo lo contrario, Claro. ¿no? Santiago, en uno de los artículos que anduvieron en la vuelta entre las redes sociales como Twitter, hablaba de las franjas etarias, y realmente es muy preocupante las dos puntas etarias donde se incrementan la cantidad de suicidios. Primero, obviamente, la de los jóvenes y muy jóvenes, adolescentes y jóvenes, y también adultos mayores. Ahí también no juega, no hacemos cierta trampa al solitario, ¿no? Porque a veces entendemos que el adulto mayor, bueno, es como hasta a veces se termina justificando, yo creo que sin intención de hacerlo, sino como lo decía hace un rato al principio de la columna, sino como reflexión de desenlace, no como se termina justificando, bueno, una vida entera, en fin, físicamente más desgastado. Pero cuando hablamos de un adolescente o de un de un joven, esas excusas que nos ponemos se nos caen todas. Es esa construcción de síntesis, se nos cae toda, porque ahí no hay todo eso que inventamos en nuestro interior para justificar. Y bueno, ¿qué querés? Tenía 80 y pico de años, pero si estamos hablando de entre 15 y 25, ahí se nos cae todo, se nos derrumba todo el justificativo. ¿Por qué también por qué siempre estamos en esa idea de justificar, de terminar dando una síntesis que nos termine convenciendo o autoconvenciendo? Eso también es por esa cuestión de que no nos animamos a abordar la situación, o también carecemos de esa información que nos permita prever las cosas y solamente damos una síntesis de los desenlaces. Y sí, muchas veces viene por ahí, yo creo. O sea, realmente información a nivel social, cultural, no es algo que ya está instalado, ¿no? Uh-huh. Las cosas que pueden llegar a pasar, de por qué algunas cosas pasan, de qué hacer en ciertas situaciones, no es algo que la gente no todavía, y es lo que se hace necesario, ¿no? Por esto todos estos mensajes, ¿no? Viste que cuando llega esta fecha, uh-huh, bueno, hay pronunciamientos por parte de las autoridades en este sentido, y hay algo que realmente se hace necesario, que ya no es un tema solamente a nivel de intervención ni de asistencia. Obviamente que sí, habrá un millón de cosas que mejorar y de tener en cuenta, pero no es algo que se reduce solamente a los servicios de salud, sino que es algo que ya trasciende eso, que tiene que convertirse en algo ya a nivel más social. Entonces muchas veces las conclusiones o los mitos o lo que sea, la gran mayoría de las veces viene por una falta así de información en ese sentido, que a veces se viene bien las redes sociales, las campañas por televisión, las campañas por radio, ¿no? Que muchas veces se dan en otro tipo de temas, y parecería que con este tema, que como decís es algo que, por ejemplo, ¿no? En Uruguay, en los jóvenes es la principal causa de muerte, el suicidio. De 15 a 25 años es la principal causa de muerte. ¿Y qué pasa en los jóvenes? Como vos decías recién. Bueno, en realidad ese periodo vital surgen crisis que son vitales para todos, y hay un montón de variables que a veces juegan en contra, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los mandamientos culturales que en ese momento vital, ¿no? Que es la adolescencia básicamente,
uno transita esos años en la búsqueda de quién es, en la búsqueda de quién quiere ser, en la búsqueda de sus influencias, del bienestar, ¿no? Es un periodo mucho de búsqueda interna, ¿no? Y que muchas veces, dadas las presiones externas, muchas veces a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel de las redes, a nivel de lo que se espera, son factores que también son de alguna manera presiones, pinchos, cosas que nos juegan mucho a favor. Entonces, cuando también se hablan de estos temas de salud mental, no hay que dejarlos pasar, no hay que tomarlos como algo que funciona de manera totalmente externa, ¿no? Entonces, desde ahí un poco también se empieza a entender qué factores o cómo de alguna manera factores influencian a los jóvenes en este sentido. Y desde ahí también se puede llegar a dar respuesta. Yo veía Santiago, por ahí también, para así te dejo redondear con otra duda o que para que lo puedas incluir en la síntesis. Me generó un artículo de La Diaria que es del viernes pasado, o sea, venía previo al día del suicidio, y decía de que 8 de cada 10 son hombres. También hay un alto porcentaje de suicidios en hombres, evidentemente mucho más alto que en mujeres. Y hablaba de que entre los jóvenes había aumentado un 45% con respecto a otros años, y si bien las cifras se mantienen, dice por ahí, se mantienen estables, dice, entre jóvenes de 15 y 19 años registra un aumento de los suicidios en comparación con 2019 del 48,2%, no 45%. Si observan tasas cada 100.000 personas. O sea, realmente es preocupante. Yo creo que está bien que se focalice más. Nosotros ya lo habíamos hablado en varias oportunidades aquí en la columna, pero claro, con una fecha como la del sábado, que pone arriba de la mesa el día de hablar, yo creo que nos tiene que generar una preocupación como para que hoy ya lunes, el día del suicidio fue el sábado y seguimos, ¿no? Sino al revés, tomar este tema y que sea un tema más cotidiano y que por lo menos te ponga más alerta en el sentido de qué puedo hacer yo para mejorar esta situación. Exacto. Sobre todo porque es un problema multicausal, que a veces se ve reflejado justamente en esas diferencias, ¿no? De por qué, por ejemplo, ¿no? Que los hombres tienen una diferencia bastante significativa en cuanto a las mujeres en cuanto al suicidio. Bueno, eso dice mucho también a nivel cultural, sobre todo sobre la gestión de cómo se interpreta desde el hombre, ¿no? Desde lo masculino, la gestión de sus emociones, ¿no? Claro. Básicamente. Entonces, también, así como en los jóvenes capaz que es algo muy influyente el tema de la cultura, el tema de las presiones sociales, para los hombres también en general, el tema de la gestión emocional, el tema de compartir, el tema de mostrar vulnerabilidad. Desde los hombres no lloran para adelante está complicado, ¿no? Exactamente, todo ese tema de que de que mostrar emociones, de compartir situaciones de nuestra vida afectiva, ¿no? Es demostraciones de debilidad, y que un hombre, ¿no? Y que un macho no puede demostrar eso, ¿no? Y justamente, bueno, son influencias, o son básicamente esas consecuencias, no son de alguna manera ni simples ni inocentes, sino que ocasionan problemáticas bastante catastróficas como es esta, ¿no? De ver que el 80% de las personas que se suicidan son hombres. Sin embargo, la gran mayoría también es como que la estadística se invierte en cuanto a los intentos de suicidio, ¿no? Hay mucho más mujeres que tienen intentos de suicidio, que de alguna manera no llevan al acto final, no llegan a realizar el acto final, pero son mucho más las mujeres que básicamente lo intentan. Santiago, yo creo que esta columna o este espacio quedó bastante
corto con respecto a la importancia que tiene este tema, porque se me ocurren un montón de preguntas más que podríamos seguir desarrollando tal vez la semana que viene, además del tema que tú plantees, que siempre mantiene el hilo conductor de cómo mejorar nuestra vida cotidiana a través de la salud mental y emocional. A mí se me ocurriría también preguntarte, pero eso ya lo dejo picando para la semana que viene, las secuelas físicas que puede dejar un intento de suicidio. O sea, si tu vida, con todas las capacidades físicas y tal vez hasta mentales, porque no siempre lo acabamos de ver en la columna, no siempre son trastornos mentales ni problemas de salud mental. Si eso hace que se conjugue una vida complicada y quieras terminar con ella por no encontrar salida, me imagino lo que cuesta o lo que queda cuesta arriba con secuelas físicas o emocionales graves sobre un acto fallido. Yo creo que la semana que viene yo te mando deberes, Santiago, soy un atrevido, pero porque me parece que es importante entender también en el abordaje de las cuestiones para prevenir y mirá que las consecuencias pueden ser más graves todavía, porque yo puedo ser muy frío ahora y tirar por tierra todo lo que vos dijiste, diciendo, bueno, si terminás con tu vida, evidentemente no hay mucho más para hacer después, sino ver quién queda. Pero peor es si las consecuencias son de donde pierdas movilidad, pierdas otras cuestiones, que dejen secuelas, que realmente lo que vos ya no podías hacer, ahora tengas que generar condiciones todavía más adversas para poder lograrlas. O sea que me parece que es un tema que la semana que viene tenemos que redondearlo por este lado, porque hablamos siempre del acto y sus consecuencias, pero no hablamos de lo que queda atrás de un intento y lo que se pueda evitar o subsanar después de estos desenlaces complicados. Yo creo que pongo un tema arriba de la mesa que no sé si se habla habitualmente, pero me parece que es importante entenderlo, por lo menos, Santiago. Exacto, sí, totalmente. Hay, como decías, hay muchas... ¿Qué pasa después de un intento? ¿Qué pasa Claro. después de la realización Claro. del acto? También es algo bastante importante, que obviamente es un tema bastante largo. Sí. Pero, por ejemplo, estaría bueno también, hay algo bastante real, que es básicamente las consecuencias a nivel de lo que genera un suicidio con las demás personas Claro. Alrededor, ¿no? Exactamente. Que es básicamente una pérdida traumática, Claro, ¿no? claro, No claro. es un duelo de alguna manera tal vez como otros, es Sí, el duelo por claro. un suicidio bastante particular. Uh-huh. Y también bueno, estaría bueno Sí, también sí. ponerlo sobre la mesa, que de alguna manera engloba el tema, es parte de eso. Uh-huh. Y así como hay grandes cifras de personas que han realizado un suicidio, también son todas estas personas alrededor, básicamente, que transitan o han transitado el duelo por este tipo de pérdidas. Así que también es parte de esas consecuencias que a veces no se ponen mucho sobre la mesa y que son parte de básicamente de muchísima gente, ¿no? Ni hablar. Santiago, te agradezco un montón con la altura y el profesionalismo que tomás un tema tan delicado y tan jodido porque no lo podemos sacar de un día para el otro esos tabúes, ¿no? De decir de esto no se habla, esto no se... no sabes lo que me cuesta todavía a mí hablar del tema, y estoy hablando de que ya casi pasaron 8 años desde que tuve esa situación cerca y sigue, viste, como vigente ahí, y es compleja de generar. Mirá que no es changa abordar estos temas, porque si uno se queda con la idea de que yo tenía que haber hecho algo más, yo podría Por eso. yo estaba ahí. ¿Cómo no voy a resolver? ¿Cómo me voy a ir sabiendo que la mano venía mal? Pero nunca lo voy a entender.
y no sé cómo lo voy a resolver. Seguro que hablándolo, poniéndolo arriba de la mesa y tratando de ser una luz para los demás. Entonces, esas cuestiones, vaya si la semana que viene lo podemos seguir abordando en eso, con los Exacto. que quedan, en el buen sentido, los que fueron parte, ¿no? O sea, a ver, los que fueron parte en el sentido de que son los que encuentran a la persona, o son los que sienten el momento cerca, o son los primeros en recibir la noticia. Yo creo que también, hasta por ese lado, hay que generar conciencia, porque no es fácil para los demás, y no debe ser muy fácil quien esté en la piel en el momento de esa decisión tan horrenda de terminar abruptamente con tu vida, porque vayas a saber si no tenés mucho más para dejar, no solamente el legado de ser una estadística o de ese recuerdo amargo al resto de tus seres queridos. Nos vemos la semana que viene, Santi. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre y poder abordar temas con tan alta profesionalidad. La verdad que un placer contar contigo aquí en la mañana. Bueno, muchas gracias, Mario, y bueno, sí, nos veremos la semana que viene. Muy bien, muy bien. Amigos, pasó por aquí, por la mañana de la 98.5, nuestro psicólogo de cabecera, nuestro amigo de los lunes, nuestro queridísimo Santiago Coitiño. Nosotros vamos a una breve pausa